Friedrich Nietzsche no es un filósofo para los cómodos. Es un pensador que nos sacude, que nos obliga a mirar en el espejo de nuestra propia existencia y a preguntarnos si la vida que llevamos es realmente nuestra. Su filosofía es una llamada poderosa, casi un grito, hacia un despertar interior profundo. Nos invita a dejar de ser meros espectadores de nuestras vidas, a dejar de seguir ciegamente los caminos que otros han trazado para nosotros. Nietzsche nos presenta la idea de que dentro de cada uno de nosotros reside un potencial inmenso, una fuerza creativa esperando ser liberada. Este despertar no es un proceso suave ni tranquilo, es una revolución personal, una transformación que requiere coraje, honestidad y una voluntad inquebrantable de convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. El concepto de despertar interior en el contexto nietzscheano es la toma de conciencia de nuestra propia capacidad para definir el sentido de nuestra existencia. Durante demasiado tiempo, argumenta Nietzsche, la humanidad ha vivido bajo la sombra de valores impuestos, de reglas morales que no hemos elegido, pero que hemos aceptado sin cuestionar. Estas reglas, a menudo transmitidas por la religión, la cultura o la sociedad, nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos valorar y qué debemos temer. El despertar comienza en el momento exacto en que nos atrevemos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué debo creer esto? ¿Por qué debo actuar de esta manera? Esta simple pregunta es la chispa que puede encender el fuego de una profunda transformación personal, el primer paso en un viaje hacia la autenticidad. Este viaje que Nietzsche no es para todos. Exige que abandonemos la seguridad de lo conocido, la comodidad de las respuestas prefabricadas, pero es un camino que a menudo se recorre en soledad porque requiere que nos alejemos de la mentalidad de rebaño, de la tendencia humana a seguir a la multitud para sentirnos seguros y aceptados. El despertar interior implica una confrontación directa con nuestras propias debilidades, nuestros miedos más profundos y nuestras verdades más incómodas. Es un proceso de autosuperación constante, donde el objetivo no es alcanzar un estado de perfección final, sino estar en un estado perpetuo de crecimiento, de devenir, de convertirnos en una versión más fuerte, más libre y más auténtica de nosotros mismos. Por lo tanto, acercarse a las ideas de Nietzsche es embarcarse en una aventura intelectual y espiritual. Es aceptar el desafío de pensar por uno mismo, de tomar las riendas de nuestra propia vida y de esculpir nuestro propio destino. Hoy, 29 de agosto de 2025, sus palabras resuenan con una urgencia especial en un mundo lleno de distracciones y presiones para conformarnos. Nos recuerda que la vida más valiosa no es la más fácil, sino la que se vive con plena conciencia, con propósito y con el coraje de ser el autor de nuestra propia historia. Este ensayo te guiará a través de las ideas clave de este filósofo rebelde, no como un estudio académico, sino como una guía práctica para iniciar tu propio y profundo despertar interior. El primer paso radical que Nietzsche nos propone en el camino del despertar interior es un acto de rebelión intelectual, cuestionar la moralidad tradicional. Él nos pide que examinemos críticamente los valores que hemos heredado, aquellos que la sociedad nos presenta como verdades absolutas e inmutables. Estos valores, a menudo arraigados en la tradición judeocristiana, nos hablan del bien y del mal, del pecado y la virtud, de la
recompensa en un más allá a cambio del sacrificio en el aquí y ahora. Nietzsche no afirma que estos valores sean intrínsecamente malos, sino que nos advierte que fueron creados por seres humanos en un contexto histórico específico y con un propósito particular. A menudo, su propia controlar a las masas, mantener el orden y suprimir los instintos más fuertes y vitales del individuo. Esta moralidad, que Nietzsche llama moral de esclavos o moral de rebaño, prioriza cualidades como la compasión, la humildad, la obediencia y la piedad. Si bien estas virtudes pueden parecer nobles, Nietzsche argumenta que en realidad debilitan al individuo y reprimen su potencial. Fomentan la mediocridad y la conformidad, haciendo que las personas se sientan culpables por sus ambiciones, sus pasiones y su deseo de poder y autoafirmación. Al aceptar esta moral sin cuestionarla, nos convertimos en parte del rebaño, renunciando a nuestra capacidad de juzgar por nosotros mismos y de definir lo que es bueno y valioso para nuestra propia vida. Romper estas cadenas no es un acto de inmoralidad, sino un acto de liberación intelectual y espiritual. Pensemos en cómo esto se aplica a nuestra vida moderna. Desde pequeños se nos enseña un conjunto de reglas sobre cómo ser una buena persona. Se nos dice que el éxito se mide por un buen trabajo, una familia estable y la acumulación de bienes materiales. Se nos enseña a evitar el conflicto, a no destacar demasiado y a poner siempre las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Nietzsche nos retaría a preguntar, ¿quién decidió estas reglas? ¿Realmente me hacen feliz y me permiten crecer? ¿O simplemente me mantienen en una zona de confort segura pero limitante? Cuestionar estos valores no significa necesariamente rechazarlos por completo, sino someterlos a un riguroso examen personal para decidir si resuenan con nuestra verdadera naturaleza. La ruptura con la moralidad impuesta es, por tanto, el acto fundacional de la soberanía personal. Es declarar nuestra independencia del juicio de la multitud. Es un paso aterrador porque nos deja sin las guías y las certezas que nos daban seguridad. De repente, somos los únicos responsables de nuestras decisiones y de sus consecuencias. Sin embargo, es en este espacio de incertidumbre donde nace la verdadera libertad. Es el momento en que dejamos de ser una oveja en el rebaño y comenzamos el arduo pero gratificante proceso de convertirnos en el pastor de nuestro propio destino, listos para explorar nuevos territorios de la existencia y definir nuestro propio norte. Nietzsche se describía a sí mismo como un filósofo que trabajaba con un martillo. Esta poderosa metáfora no se refiere a una violencia física, sino a una destrucción intelectual y filosófica. El martillo sirve para golpear los ídolos, las viejas verdades y los valores sagrados que la sociedad ha venerado durante siglos para ver si son sólidos o si están huecos por dentro. Antes de que podamos construir algo nuevo y auténtico en nuestras vidas, primero debemos demoler las estructuras viejas y decrépitas que nos limitan. Este proceso de destrucción es esencial. Es como un escultor que, antes de poder revelar la magnífica figura que se esconde en un bloque de mármol, debe primero golpear y eliminar sin piedad todo el material sobrante que la oculta. Este acto de destrucción puede ser profundamente incómodo. Implica desafiar creencias que hemos mantenido durante toda nuestra vida, ideas que forman parte de nuestra identidad. Puede significar cuestionar la carrera que elegimos porque se esperaba de nosotros,
las relaciones que mantenemos por convención social o las metas que perseguimos porque la sociedad las define como exitosas. Usar el martillo significa preguntar con una honestidad brutal. ¿Esta creencia me fortalece o me debilita? ¿Esta costumbre me libera o me aprisiona? ¿Este valor promueve mi crecimiento o lo estanca? Este autoexamen crítico es el trabajo de demolición necesario para limpiar el terreno sobre el cual construiremos nuestra nueva vida. La destrucción de la que habla Nietzsche no es un fin en sí misma, sino el preludio indispensable de la creación. No se trata de caer en un nihilismo vacío, en la creencia de que nada tiene sentido o valor, todo lo contrario. El objetivo de derribar los viejos ídolos es precisamente hacer espacio para la creación de nuevos valores, valores que sean genuinamente nuestros, que nazcan de nuestra propia experiencia vital y que afirmen nuestra voluntad de poder y crecimiento. Es un proceso de dos fases. Primero, la negación y la crítica, la fase del camello que carga con el peso de la tradición, y el león que la destruye diciendo no. Y luego la afirmación y la creación, la fase del niño que crea nuevos juegos y valores diciendo sí. Por lo tanto, no debemos temer a este proceso de demolición interna. Es un signo de fortaleza y vitalidad. Cuando sentimos la necesidad de cuestionar todo, cuando nos sentimos insatisfechos con las respuestas fáciles y las verdades heredadas, es una señal de que nuestro espíritu está despertando y buscando un terreno más fértil para crecer. Cada creencia limitante que derribamos, cada miedo infundado que exponemos, cada convención social que desafiamos, es un golpe de martillo que nos acerca un poco más a la obra de arte que estamos desafiados a hacer. La destrucción es el primer y más valiente acto de la autocreación. Una vez que hemos usado el martillo para derribar las viejas estructuras y hemos limpiado el terreno de nuestra mente de los valores impuestos, nos enfrentamos a una tarea aún más desafiante y emocionante: la creación de nuestros propios valores. Este es el corazón de la filosofía de Nietzsche para la transformación personal. Ya no se trata de preguntar qué es bueno o malo según la sociedad, la religión o la tradición. Ahora, la pregunta fundamental es: ¿qué es bueno para mí? ¿Qué promueve mi vida, mi crecimiento, mi fuerza y mi alegría? Crear tus propios valores significa convertirte en tu propio legislador moral, en el soberano de tu propio reino interior. Es un acto de profunda autoafirmación. Este proceso de creación no es arbitrario. No se trata de decidir caprichosamente que todo vale. Más bien, es un proceso orgánico que surge de una profunda escucha de uno mismo, de nuestros instintos más genuinos y de nuestra voluntad poder. Para Nietzsche, la voluntad poder no es simplemente el deseo de dominar a otros, sino el impulso fundamental de todo ser vivo por crecer, expandirse, superarse y alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, nuestros nuevos valores deben ser aquellos que sirvan a esta voluntad. Un valor es bueno si nos hace más fuertes, más creativos, más resilientes y más capaces de afirmar la vida en toda su complejidad, con sus alegrías y sus dolores. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que en lugar de valorar la seguridad por encima de todo, podrías empezar a valorar el coraje y la aventura. En lugar de buscar la aprobación constante de los demás, podrías empezar la
autenticidad y la integridad personal. Quizás la sociedad te dice que valores la modestia, pero tú decides valorar la ambición sana y el orgullo por tus logros. Tal vez la cultura popular te empuja a valorar el ocio pasivo y el consumo. Pero tú eliges valorar la disciplina, el aprendizaje constante y la creación. Cada uno de estos nuevos valores se convierte en una estrella en tu propio firmamento, una guía personal que ilumina tus decisiones y da forma a tu carácter. Forjar estos valores es un trabajo artesanal y continuo. No es algo que se haga una vez y se olvide. La vida cambia, nosotros cambiamos y nuestros valores deben ser lo suficientemente flexibles como para evolucionar con nosotros. Requiere una introspección constante, una evaluación honesta de lo que nos impulsa y nos da energía vital. Al crear nuestro propio código de valores, dejamos de ser una copia pálida de un ideal impuesto y comenzamos a convertirnos en un original vibrante. Tomamos el control total de nuestra brújula moral y con ella dirigimos el barco de nuestra vida hacia los horizontes que nosotros mismos hemos elegido, convirtiéndonos en los verdaderos capitanes de nuestro destino. Para comprender mejor el poder transformador de crear nuestros propios valores, observemos algunos ejemplos concretos y actuales. Imaginemos a una persona que ha trabajado durante 15 años en una carrera corporativa segura y bien remunerada. La sociedad, su familia y sus amigos la aplauden por su éxito. Sin embargo, por dentro se siente vacía y sin propósito. Usando el martillo de Nietzsche, cuestiona el valor social del éxito basado únicamente en el dinero y el estatus. Decide que su nuevo valor principal será la creatividad y el impacto significativo. Este cambio radical la lleva a dejar su trabajo seguro para iniciar un pequeño negocio artesanal o una organización sin ánimo de lucro. Aunque sus ingresos disminuyan, su nivel de satisfacción vital y su sentido de propósito se disparan. Ha cambiado un valor impuesto por uno propio. Consideremos otro ejemplo en el ámbito de las relaciones personales. Una persona ha vivido siempre bajo la presión de encontrar una pareja y casarse antes de cierta edad. Un valor fuertemente arraigado en muchas culturas. Siente una ansiedad constante por no cumplir con esta expectativa social. Tras un proceso de despertar interior, decide que su valor fundamental no es la convención social, sino la conexión auténtica y el crecimiento personal. Deja de buscar pareja desesperadamente y se enfoca en cultivar amistades profundas, en sus pasiones y en su propio desarrollo. Paradójicamente, al vivir una vida más plena y auténtica, se vuelve más atractiva para personas que valoran lo mismo y puede que encuentre una relación basada no en la presión, sino en una conexión genuina y libre marats. Pensemos también en el ámbito del bienestar físico y mental. La cultura moderna a menudo promueve ideales de belleza irreales y soluciones rápidas como dietas extremas o cirugías estéticas. Una persona atrapada en este ciclo de autocrítica podría decidir rechazar el valor de la perfección estética impuesta. En su lugar podría adoptar los valores de la fortaleza funcional y la salud integral. En lugar de obsesionarse con el número en la báscula, comenzaría a celebrar lo que su cuerpo puede hacer. Correr más lejos, levantar más peso, moverse sin dolor. Su enfoque cambiaría
de la apariencia externa a la sensación interna de vitalidad y poder, transformando su relación con su cuerpo de una de conflicto a una de respeto y colaboración. Finalmente, veamos el valor del conocimiento. La educación formal a menudo nos enseña a valorar la memorización de datos y la obtención de títulos como un fin en sí mismo. Una persona que despierta a sus propios valores podría reemplazar el valor del prestigio académico por el de la curiosidad perpetua. En lugar de leer solo lo que se requiere para su trabajo, comenzaría a explorar filosofía, arte, ciencia o cualquier tema que encienda su pasión. Vería el aprendizaje no como una obligación, sino como una aventura gozosa, una forma de expandir su mente y enriquecer su alma a lo largo de toda su vida. En cada uno de estos ejemplos, el cambio no es solo externo, sino una profunda reconfiguración interna que conduce a una vida más coherente, significativa y vibrante. Y el camino hacia la autosuperación y la creación de una vida auténtica no es para nada un paseo por un jardín florido. Nietzsche nos advierte que es un viaje que inevitablemente nos llevará al borde de nuestro propio abismo interior. Y ese abismo, bueno, está de nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades más arraigadas y nuestras verdades más dolorosas. Son los monstruos que hemos mantenido encerrados en el sótano de nuestra psique, el miedo al fracaso, el miedo a wow. El miedo a what reason will juicio de los demás, el miedo a no ser suficiente. Para despertar verdaderamente no podemos simplemente ignorar este abismo, debemos tener el coraje de asomarnos a él e incluso descender a sus profundidades. Nietzsche famosamente escribió: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, y si miras fijamente a un abismo durante mucho tiempo, el abismo también te mira fijamente a ti. Esta frase a menudo se malinterpreta como una advertencia para evitar la oscuridad. Sin embargo, en el contexto de su filosofía, también puede entenderse como una descripción necesaria del proceso de autoconocimiento. No podemos superar lo que no conocemos. Ignorar nuestros miedos no los hace desaparecer, al contrario, les da poder sobre nosotros, permitiéndoles controlar nuestras decisiones desde las sombras. Confrontarlos, mirarlos a los ojos, es el primer paso para despojarlos de su poder. La sociedad del rebaño nos enseña a evitar el dolor y la incomodidad a toda costa. Nos ofrece distracciones infinitas, redes sociales, consumo, entretenimiento superficial. Todo está diseñado para mantenernos en la superficie de la vida, lejos de las profundidades inquietantes de nuestro propio ser. El camino nietzscheano es el opuesto. Nos llama a abrazar la dificultad, a ver el sufrimiento no como una maldición, sino como una oportunidad para el crecimiento. Es en la confrontación con nuestros mayores miedos donde forjamos nuestra mayor fortaleza. Un músculo no crece sin resistencia. Un carácter no se fortalece sin adversidad. El miedo solo se supera pasando tiempo a solas y descubriendo nuestra propia valía. Por lo tanto, este descenso al abismo es una etapa crucial de la transformación, es un proceso de purificación. Al enfrentar nuestros demonios internos, aprendemos sobre nuestros límites,
pero también sobre nuestra increíble capacidad de resiliencia. Descubrimos que muchos de los monstruos que temíamos eran en realidad tigres del papel, ilusiones creadas por nuestra mente y reforzadas por la cultura del miedo. Cada miedo confrontado y superado es una cadena que se rompe, liberando una enorme cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en la ansiedad y la evitación. Es un bautismo de fuego del que emergemos más limpios, más fuertes y más preparados para vivir una vida verdaderamente audaz. Una vez que hemos tenido el coraje de mirar nuestro abismo interior, el siguiente paso es trascenderlo. La confrontación con el miedo no es el objetivo final. El objetivo es la superación. Para Nietzsche, la vida es un proceso constante de autosuperación, o Selbstüberwindung. No se trata de alcanzar un estado final de perfección sin miedos, sino de entrar en un ciclo dinámico de enfrentar desafíos, aprender de ellos y emerger más fuerte y más sabio. Cada vez que superamos un miedo, expandimos los límites de lo que creíamos posible para nosotros mismos. La vida deja de ser algo que nos sucede y se convierte en algo que moldeamos activamente a través de nuestros actos de coraje. Este camino de superación personal se nutre de un concepto nietzscheano fundamental, el amor fati o el amor al destino. Esto no significa una resignación pasiva ante lo que nos ocurre. Al contrario, es un abrazo activo y apasionado de toda nuestra existencia, con sus triunfos y sus tragedias, sus placeres y sus dolores. Significa decir sí a la vida en su totalidad, sin desear que nada fuera diferente. Cuando superamos un miedo, no solo celebramos la victoria, sino que también aprendemos a amar la lucha que nos llevó hasta allí. Vemos el obstáculo no como un error en nuestro camino, sino como una parte esencial del mismo, el catalizador que nos obligó a crecer y a descubrir nuestra propia fuerza. Pensemos en cómo podemos aplicar esto de forma práctica. Si tienes miedo de hablar en público, la superación no consiste en evitarlo, sino en buscar activamente pequeñas oportunidades para hacerlo, empezando con un grupo de amigos y avanzando gradualmente. Cada experiencia, incluso si es imperfecta, se convierte en un peldaño. Si temes el rechazo, la superación implica arriesgarte a ser vulnerable, a expresar tus verdaderos sentimientos o a presentar tus ideas creativas, aceptando que el rechazo es una posibilidad, pero que la recompensa de la autenticidad es mucho mayor. El objetivo es transformar el miedo de una barrera paralizante en un simple dato, una señal que indica dónde se encuentra la próxima oportunidad de crecimiento. Este proceso continuo de superación es lo que nos acerca al ideal del ser humano que Nietzsche vislumbró. Es lo que nos diferencia del último hombre, esa figura complaciente y sin aspiraciones, que solo busca la comodidad y evita cualquier tipo de riesgo o sufrimiento. El camino de la superación es inherentemente incómodo, pero es el único camino que conduce a una vida de significado, poder y alegría profunda. Es la danza de la vida, donde aprendemos a movernos con gracia, tanto en la luz como en la oscuridad, transformando cada obstáculo en un escalón hacia una versión más elevada y libre de nosotros mismos. En la cima de la montaña de la autosuperación, Nietzsche coloca un ideal, un faro que guía nuestro ascenso, el Übermensch. Esta palabra alemana a menudo se traduce como superhombre, pero la verdad, esta traducción puede ser engañosa, ya que sugiere una especie de
en superhéroe de cómic. Una interpretación más precisa sería suprahumano, ultrahumano o quizás mejor el ser humano trascendido o realizado. El Übermensch no es una nueva especie biológica, sino un objetivo simbólico para la humanidad. Es el tipo de ser humano que podría surgir si nos dedicáramos por completo al proceso de autosuperación, a la creación de nuestros propios valores y a la afirmación total de la vida. El Übermensch es, ante todo, el creador de sus propios valores. Ha superado completamente la moralidad de rebaño y ya no necesita guías externas para determinar su camino. Es su propia ley. Esto no significa que sea egoísta o cruel. Significa que sus acciones nacen de una abundancia de fuerza y vitalidad, no de la debilidad, el resentimiento o el miedo. El Übermensch es el maestro de sus pasiones, no su esclavo. Las utiliza como herramientas para la creación y el crecimiento, en lugar de reprimirlas o ser arrastrado por ellas. Es un espíritu libre que baila y ríe, incluso ante las dificultades de la existencia, porque ha aprendido a amar su destino, el famoso amor fati. Este ideal no debe entenderse como un objetivo final y estático que se puede alcanzar. Nadie es el Übermensch, más bien es una dirección, una estrella polar que nos orienta en nuestro viaje de transformación. Es el recordatorio constante de nuestro potencial más elevado. Vivir en el espíritu del Übermensch significa preguntarnos en cada situación: ¿qué haría una versión más fuerte, más creativa y más valiente de mí mismo? ¿Cómo puedo actuar no desde la carencia, sino desde la plenitud? Es un ideal que nos empuja a ir siempre un poco más allá de nuestros límites actuales, a nunca conformarnos con la mediocridad y a estar en un estado de devenir perpetuo. El Übermensch representa la superación de la condición humana actual, que Nietzsche consideraba a menudo débil, temerosa y conformista. Es la respuesta de Nietzsche a su propia declaración de que Dios ha muerto. Si ya no hay un sentido trascendente o valores divinos que guíen a la humanidad, entonces los seres humanos deben asumir la responsabilidad de crear su propio sentido. El Übermensch es el ser humano que ha aceptado esta tremenda libertad y esta abrumadora responsabilidad. Es el artista de su propia vida, el poeta de su propia existencia, el que mira al caos del universo y, en lugar de desesperarse, decide crear su propia y hermosa constelación de significado. Hemos viajado a través del paisaje desafiante y estimulante del pensamiento de Nietzsche. Hemos visto su llamada a despertar de nuestro letargo, a romper las cadenas de los valores impuestos y a usar el martillo filosófico para demoler las creencias que nos limitan. Hemos explorado el emocionante pero arduo proceso de forjar nuestros propios valores, de mirar de frente a nuestros miedos más profundos y de embarcarnos en un camino de autosuperación constante. Hemos vislumbrado el ideal del Übermensch, no como una meta inalcanzable, sino como una brújula que nos orienta hacia nuestra versión más fuerte, libre y creativa. Ahora, la pregunta más importante resuena con claridad. ¿Qué harás con todo esto? La filosofía de Nietzsche no es para ser leída y archivada en una estantería. Es una filosofía para ser vivida, es una herramienta, un martillo, un mapa para la acción. El despertar interior no es un evento que ocurre en un futuro lejano. Comienza con una sola decisión, tomada aquí y ahora, en este preciso momento del 29 de agosto de 2025. Comienza con la decisión de hacer una pregunta honesta.
de cuestionar una vieja costumbre, de dar un pequeño paso hacia un miedo que te ha paralizado. La transformación no es un salto gigante a través de un abismo, sino la construcción de un puente piedra por piedra con cada acto de coraje y autenticidad. No esperes un momento perfecto. No esperes a tener todas las respuestas. El camino se hace al andar. Empieza hoy. Toma un cuaderno y escribe un valor que la sociedad te ha impuesto y que ya no te sirve. Luego escribe un nuevo valor que nazca de tu propio corazón y que quieras empezar a cultivar. Identifica un pequeño miedo que puedas enfrentar esta semana. Llama a esa persona, inscríbete en esa clase, empieza ese proyecto. Cada pequeña acción es un voto a favor de la persona en la que te quieres convertir. Cada elección consciente es un acto de creación, una pincelada en el lienzo.